Entrevista a Psicología Clínica y de la Salud. Y se le va a realizar por vía telefónica, ya que la psicóloga por motivos personales y por inconvenientes de conectividad no se pudo tener por vía Meet. Se le presenta un consentimiento informado donde se le comunica que va a responder 9 preguntas que van orientadas en la parte de la clínica y de la salud, enfatizadas en la parte de la especialización que ella obtuvo como tal y como tal en la parte laboral que ha tenido. Buenos días, doctora Tatiana, ¿cómo se encuentra? Buenos días, señorita Joana, muy bien. Doctora Tatiana, a continuación le voy a hacer unas preguntas sobre la psicología clínica. Primero, ¿qué perspectiva considera tienen los colombianos sobre la salud mental? Podemos destacar que desde décadas atrás los colombianos han tenido como tal una perspectiva errónea y desfavorable de la salud mental, debido a que ésta se encontraba apaciguada a la mirada de los colombianos y de un Estado, debido a pues que ellos pensaban que no era propia como tal de una enfermedad del ser humano. Hoy en día, esa mirada errónea que tenían los colombianos ha venido cambiando en la actualidad, dado a que la perspectiva sobre la salud mental ha hecho una transformación en el humano y en el mundo, ¿sí? Esta se está posicionando como tal ahorita en Colombia y en su estado colombiano, porque ya hoy en día existe una ley como tal que es la que formularon sobre salud mental colombiana, que es la ley 1616 de 2013, donde formula varios ítems y asimismo hace que el colombiano se concientice frente a este fenómeno que ya hace parte como una valoración rutinaria por el profesional de la salud. Segunda, ¿qué es la psicología clínica? La psicología clínica es la base principal de la psicología, ¿sí? Esta se encarga como tal de evaluar, diagnosticar, llevar un tratamiento y así nosotros como psicólogos clínicos y como la psicología se encarga también de investigar y prevenir aquellos trastornos psicológicos o problemas como tales que afectan la salud mental de la persona y su conducta adaptativa, lo cual esto puede generar en cierto modo en el ser humano un malestar en todas sus esferas de la vida. Tercera, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de atender a un paciente? Al momento de atender a un paciente tenemos que tener claro, son dos prioridades. Primero, tenemos que tener claro el ambiente. El ambiente debe ser un consultorio el cual se encuentre luminoso, un consultorio en el cual no exista ningún objeto contundente que pueda ocasionar algún daño físico tanto como al terapeuta como al paciente, y de esto mismo que no exista ningún ruido, para así pueda existir una comunicación asertiva con el consultante. Asimismo, también debemos tener en cuenta como terapeutas tener priorizados los datos sociodemográficos del paciente, es decir, tener claro el nombre del paciente, su edad, su, su escolaridad, con quién convive, su estado civil, y prioritario tener como tal el motivo de consulta que aqueja. También tenemos que resaltar que durante la consulta con el paciente, nosotros como terapeutas debemos estar atentos, observar cada comportamiento del paciente. Es decir, eh, Cuarta, ¿cómo ayuda a los manuales diagnósticos en nuestro quehacer diario como profesionales de la salud mental? los manuales diagnósticos nos colaboran demasiado y nos ayudan demasiado en nuestro diario profesional, debido a que estos nos brindan como tal una magnífica información a través de varios autores y profesionales de la salud mental, para así nosotros como profesionales en psicología clínica poder llegar a dar un diagnóstico asertivo y así un tratamiento eficaz al paciente. Quinta, ¿cuáles son las patologías que se presentan más en el servicio de salud mental de la región? Ahorita, y más que todo, podemos observar que a nivel de urgencia, las patologías que se presentan en el ser humano, las más consultadas son el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, la esquizofrenia, los TDAH, que son los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y asimismo el trastorno bipolar.
Sexta, ¿en Y qué, los, y los intentos de suicidio. qué pena? Sexta, ¿en qué situaciones considera necesario una terapia grupal? Desde mi experiencia profesional es importante y considero como tal llevar a cabo una terapia grupal en los casos en los que hay una dependencia al consumo de alcohol o alguna sustancia psicoactiva, asimismo en los trastornos del estado anímico como son la ansiedad y la depresión. De igual forma, aquellas enfermedades que, que dan un gran impacto en la persona, es decir, enfermedades de carácter crónico o graves, los cuales podemos de pronto observar en pacientes oncológicos. De igual forma, también podemos trabajar algunos trastornos alimenticios, entre otros. Séptima, ¿cuál es la importancia de obtener un buen diagnóstico? Bueno, como sabemos y como terapeutas debemos que saber que el diagnóstico va por pasos, ¿sí? Es decir, en primera instancia nosotros debemos observar como tal su APA, cómo llega el paciente, ¿sí? Su apariencia, su porte, su actitud. Además debemos hacer uso de un buen elemento el cual recolecte una información verídica y eficaz. Esto nos permite conocer como tal la historia del problema, desde su inicio del problema, cómo se desarrolla también esta persona en sus áreas de ajuste, también como entre otros factores. Todo esto es primordial como tal para obtener y dar un asertivo diagnóstico, dado que nos permite como profesionales llevar a cabo un tratamiento el cual ayude a mitigar la sintomatología de pronto presente en el paciente. Octavo, ¿qué enfoque de la psicología utiliza y cómo llegó a elegirlo? El enfoque en el cual me inclino en mi ámbito profesional es el enfoque cognitivo-conductual. Lo llegué a elegir dado que este gran enfoque constituye como tal un gran elemento y una gran correlación entre el pensamiento y la conducta del ser humano. ¿A qué voy con esto? A que en cierto modo cuando la persona tiene pensamientos rumiantes o pensamientos distorsionados, esto los presenta de pronto en un episodio de crisis y hace que su conducta, hace que esto se presente una sintomatología y hace que su conducta obviamente pues cambie, ¿sí? Además, también podemos ver que eso como tal, pues obviamente va a afectar en sus áreas de ajuste. Esto nos permite como tal y como psicólogos clínicos a abordar de una mejor manera y hacer una exhaustiva valoración y diagnóstico en el paciente. Novena, ¿cuál ha sido el caso más difícil que ha atendido y cómo se desarrolló? En mi vida profesional como tal, un caso que fue de pronto de impacto fue el de una mujer de 20 años, el cual pues fue diagnosticada con un trastorno depresivo mayor grave, moderado, con un especificador de ansiedad grave. Debido a que esta paciente obviamente cumplía los requerimientos mínimos, los cuales son del DCM-5, y este presentaba como tal una sintomatología, la cual iba en correlación a que él presentaba una agitación motora, existían como tal características psicóticas, pues con presencia obviamente de delirios y alucinaciones, tenía sintomatología ansiógena y depresiva, presentaba falta de energía en sus actividades habituales, tenía dolores corporales, cefalea, náuseas, sentimientos de tristeza, inutilidad. Había como tal un fracaso, había una necesidad fijada como el fracaso, había un vacío emocional y tenía además como tal, así como obviamente también tenía un vacío emocional, presentaba pensamientos, intentos de suicidio ya prácticamente en 3 ocasiones, ¿sí? Había como tal un malestar clínicamente pues significativo y además un deterioro en sus áreas de ajuste, como eran la vida social, laboral, personal, familiar, afectiva, ¿sí? A través de todo esto y de la información recolectada, obviamente con personas terceras, no solo con el paciente, sino con sus familiares y con su esposo, se llevó a cabo por parte mía como psicóloga un plan de tratamiento, el cual estuvo diseñado en varias técnicas, pues como son la terapia cognitivo de depresión, que era un modelo cognitivo, el cual obviamente buscaba como tal que la paciente detectara aquellos pensamientos irracionales que tiene acerca pues de diferentes áreas y que existiera una mayor comprensión del problema. De igual forma, elegí la técnica cognitiva
que era de detención de pensamientos automáticos, con el fin de entrenar a la paciente en la detención de los pensamientos rumiantes que le generaban algún malestar emocional y así reducir su intensidad o poder eliminar aquellos pensamientos. Y por último, utilizamos con ella una reestructuración cognitiva, el cual el objetivo como tal de este era modificar las creencias irracionales de la paciente a través, pues obviamente, de sustituir aquellas creencias por creencias racionales y propias del ser humano. Muchas gracias, Respectivas doctora preguntas para la Mayerly, por estudiante. su Primero, tiempo. Bueno, buenas que esté muy tardes, bien, un docente gusto. José Hasta Jaimes luego. Duarte. Respetuosamente me presento, mi nombre es Jenny Joana Suárez Noza, tengo 21 años actualmente, vivo en el Socorro Santander, estudiante de psicología virtual. Por motivos personales pues solamente me dedico a estudiar. Vivo con mi madre, mi hermana, la cual es psicóloga especializada en el área clínica, y con mi tía. Mi padre falleció hoy hace 9 meses. Uno de mis grandes hobbies es leer, lo cual fue lo que me llevó a escoger esta carrera de psicología, ya que me llamó la atención la manera de cómo podemos entender a un ser humano desde la parte conductual y cognitiva, así como también de asesorar a las personas en vivir como tal en sintonía consigo mismos, y también como la manera de saber desentender a las personas, de cómo sobrellevar cada uno de los conflictos o problemas que se nos presenten como tal en nuestro diario vivir de manera habitual. Segundo, expectativas frente al curso. Las expectativas que tengo pues frente a este curso son en el poder obtener el mejor conocimiento, ya que es una de las áreas pues más importantes como tal para todo psicólogo, dado de que pues se enfatiza como tal en todo lo que tiene que ver con el ser humano, o sea, engloba todo el ser humano como tal. Por tal motivo, la expectativa es muy grande, ya que me genera pues gran importancia, como como gran importancia y gran eh, ganas como de tener esos conocimientos que me ayuden en mi formación como psicóloga como tal. Tercero, con base a lo obtenido a la entrevista, ¿qué imagen me deja como tal la psicología clínica? Respecto a la entrevista realizada a la psicóloga anteriormente, la imagen que me deja como tal la psicología clínica es muy amplia y muy interesante, ya que hay demasiados ítems como tal para aprender, para obtener el mejor conocimiento, por los cuales se puede analizar a una persona en general. Me refiero en general porque, por ejemplo, es la única área que se enfatiza, que estudia como al ser humano en todos sus ámbitos. Cuarto, ¿considera la psicología clínica un área de su interés? Sí, porque es un área de gran importancia, como lo he recalcado anteriormente, para todos los psicólogos, ya que esta pues es generalizada y es englobada como tal en todo el ser humano. Estudia al ser humano como tal en todo su parte mental como tal. Quinto, ¿qué considera más difícil de manejar en la psicología clínica? Pues como tal no considero nada difícil. Solo depende pues de las habilidades de cada persona a nivel particular que tenga como para manejar las diferentes situaciones que se presenten tanto en la parte laboral como en la parte personal, ¿sí? O sea, me refiero a que no, o sea, no encuentro nada como tal difícil, ya que pues depende de nosotros mismos de cómo manejamos dichas situaciones, cómo ponemos en práctica
todo lo aprendido durante el proceso de formación que tuvimos como tal.